Entonces la enseñanza de hoy es cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo hoy, en el 2024. Nosotros ya conocemos los efectos que sucedieron en Pentecostés. Todo lo que sucedió en Pentecostés con el nacimiento de la iglesia del Señor, ¿cierto? Y es maravilloso saber que tenemos al ser más hermoso a nuestro lado, en nosotros y en todas partes a la vez. Pero ¿cómo me relaciono con el Espíritu Santo todos los días? La relación que yo tengo con el Espíritu Santo está basada en la verdad del Evangelio o está basada en una mentira. Entonces, es lo que hoy vamos a ver a través de este estudio. Si yo me estoy relacionando con el Espíritu Santo basado en la verdad del Evangelio, en la verdad de Cristo. Y vamos a desarrollar este estudio con dos preguntas, pero antes de las preguntas, yo pertenezco hace muchos años a un pasaje comercial y allí en el pasaje conozco muchísima gente, mucha gente. Iba una chica hace muchos años a contarme la experiencia de una sobrina que por años está con un hombre que ya es casado y ella, la sobrina de ella, aceptó a este hombre casado en esa relación. Ella vive como en una especie de cárcel, porque realmente ella tiene que hacer lo que él le diga, pero él frente a la sociedad y frente a su familia, la esposa es la que supuestamente la gente conoce, a esa nadie la conoce. Frente a la sociedad y la familia, él tiene una perfecta relación, pero frente a Dios no. ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? Porque puede ser igual. Frente al mundo y nosotros decimos ser cristianos, pero de pronto hay cosas que están ocultas en nosotros. O hay cosas que no están funcionando como nos explica y nos da la Sagrada Escritura. Por eso es importante hoy determinar cómo está mi relación hoy con el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar en la trágica historia de dos personajes muy conocidos en el Nuevo Testamento cuando la iglesia inicia, en Hechos de los Apóstoles, y quienes creen que son dos personajes al principio de la formación de la iglesia, dos personajes que parecían muy suspicaces, pero fueron descubiertos por el Espíritu Santo, Ananías y Zafira. Vamos a ir allí a las Escrituras, a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 5, y vamos a estar en esta historia, esta trágica historia de Ananías y Zafira, y cómo ellos estaban construyendo sus relaciones, especialmente con Dios, con el Espíritu Santo, porque es el mismo Dios, y con la iglesia. Estamos entonces este mes desarrollando la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esta obra, escuchen hermanos, esta obra es de adentro hacia afuera. Yo no puedo expresar una mentira hacia afuera cuando mi interior es otro. Lo primero que veremos es cómo actuó, qué canales usó el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es perfecto. Por eso les decía, pongámosle cuidado a la primera canción, porque esa canción dice que tú ves todo lo que hay en mí. El Espíritu Santo es el único que puede escudriñar en este momento lo que usted está pensando, nadie más. Si aparentemente está aquí presente, pero puede estar ausente. Él es el único que todo lo sabe y lo conoce. Entonces lo primero que veremos es cómo actuó el Espíritu Santo en esta relación y hacia dónde quiere que nosotros caminemos en nuestra transformación en todas las áreas de nuestra vida. Aquí el contexto es de la iglesia. Cómo el Espíritu Santo se mueve dentro de la congregación. Porque aquí estaba, cuando necesitamos a leer el pasaje en Hechos 5, la iglesia estaba iniciando, estaba en formación, había venido el Espíritu Santo con todo su poder en Pentecostés
Y luego vemos cómo el pueblo de Israel o los judíos y todos los gentiles se habían convertido con el discurso de Pedro y cómo todas estas personas se unen en una sola comunidad, con una misma alma y con un mismo corazón. Y ese es el propósito de esta enseñanza, que nosotros nos unamos en un mismo corazón y en una misma alma. Y la segunda pregunta que vamos a resolver hoy es, vamos a mirar qué es lo que el Espíritu Santo quiere que hoy aprendamos y cómo quiere que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas todos los días, principalmente en nuestra relación perfecta, hermosa con el Espíritu Santo, con la comunidad y con cada persona que Dios ponga a nuestro lado. Vamos entonces a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos en Mateo capítulo 16 que Jesús habla acerca de la iglesia. Pero aquí lo vemos nuevamente en Hechos de los Apóstoles. Esta palabra está en el griego y se dice eclesia. En griego es eclesia. Y es de las primeras veces que el pueblo santo de Dios no es llamado tanto como congregación o como asamblea, sino como iglesia. Porque la iglesia tiene una característica especial. Y luego lo vemos con el apóstol Pablo, cuando habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y necesitamos estar todos coordinados con la cabeza. Porque si hay alguno fuera de esa coordinación, ese peso recae sobre la iglesia. Recae sobre la iglesia. Y el Espíritu Santo no se mueve de la misma manera en una iglesia santa, santificada, que en una iglesia llena de mentira. Él se mueve poderosamente cuando todos caminamos en el mismo sentir, en unidad. Si ustedes recuerdan, Pentecostés todos estaban en el aposento alto unidos en oración. Este pueblo sentía todo lo mismo y caminaban todos hacia lo mismo. Y ahí es donde con más poder se mueve el Espíritu Santo de Dios. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo actuó el Espíritu Santo en esta relación? ¿Qué canales usó el Espíritu Santo? Vamos a mirar. Lo primero que el Espíritu Santo usa como canal para moverse dentro de la iglesia es a los hermanos. ¿A quién usó el Espíritu Santo? A Pedro. Pero si notamos en el contexto, vamos al contexto en Hechos 4:32, vemos a un hombre maravillosamente mencionado que es Bernabé. Entonces vamos a mirar el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación,
levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Vemos un contraste. Vemos a Ananías y Zafira mintiéndole al Espíritu Santo, pero vemos a Bernabé caminando en la verdad. Bernabé dijo, yo voy a vender la heredad y yo voy a traer esa plata a la iglesia. Tal cual dijo, hizo. Nosotros necesitamos ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, dentro y fuera de la congregación. Yo no puedo decir que soy cristiano y estoy haciendo cosas contrarias a lo que el cristianismo me dice en mi casa, en mi iglesia o en el lugar donde me encuentre. Eso era lo que estaba pasando con Ananías y Zafira. Si notan, en el versículo, en ese mismo capítulo 4, versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Venían en esa dirección, en unidad, en un corazón y un alma, y se encuentran con Bernabé y ven a ese hombre tan generoso, pero tan auténtico, tan verdadero dentro de la comunidad, y se encuentran de pronto con Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? Si Ananías y Zafira seguramente eran aquellos que se habían convertido cuando Pedro les habló a los 3,000 y se convirtieron, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? La palabra lo dice. Ellos dejaron que Satanás se les metiera en el corazón. Ellos lo permitieron. ¿A quién usó entonces el Espíritu Santo? Él usó, a través de la presencia del Espíritu Santo, usa a Pedro, pero también usa a Bernabé. Usa a Pedro y vemos que Pedro es un hombre que ha sido transformado. Él había negado a Jesús, había mentido cuando tuvo tanto miedo, que lo cogieran igualmente que a Jesús y lo apedrearan o lo torturaran, y hicieran muchas cosas. Pero Pedro en este momento ya está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa a Pedro como canal para que le hable a Ananías y a Zafira. Vemos el aspecto de Ananías, muy lamentable, pero aún me parece más lamentable el de Zafira, porque ella entra 3 horas después y él le hace una pregunta donde él le está diciendo prácticamente, dígame la verdad. Dice, ¿por qué no me dice la verdad? Y ahí es donde él le dice, usted está tentando al Espíritu Santo. Vemos la trágica historia de estos dos hombres, este hombre y esta mujer, esposos, y lo que sucede a continuación es que ellos son confrontados por Pedro, confrontados con preguntas acerca de qué era lo que ellos estaban haciendo realmente, porque ellos no estaban diciendo la verdad. Entonces Dios usa como canales muchas veces en nuestra congregación a los mismos hermanos comprometidos, hermanos temerosos, hermanos llenos del Espíritu Santo, y a esos hermanos debemos atender cuando nos dicen algo. Y a veces pasa y suele suceder que nos enojamos. Hay hermanos que te pueden hablar con la palabra de Dios y hacerte una exhortación y nos da rabia, nos choca. Cuando Dios está hablando a través de ese hermano y está utilizando a ese hermano como un canal para que nosotros nos arrepintamos. Usa a Pedro, un hombre maduro, un hombre lleno de su presencia, pero también usa a Pedro porque Pedro en ese momento, él le da el discernimiento a Pedro. El Espíritu Santo le da el discernimiento a Pedro para que él entienda lo que está sucediendo en ese momento en la iglesia y él pueda confrontar esta pareja. El problema de que se introduzcan en la iglesia estas situaciones, eso genera falsas doctrinas, genera mentiras entre hermanos, genera disociación, genera deshonestidad en todos los términos que nos podamos imaginar. Hermanos, el Espíritu Santo lo sabe todo. Él sabe nuestras motivaciones más íntimas. Él sabe cuál es la intención con la que venimos a la congregación, por qué venimos. Si un hermano nos cae bien, si un hermano nos cae mal. Él conoce todas nuestras intenciones. Nosotros a veces pensamos que porque decimos, el Espíritu Santo está dentro de mí, pero yo como que no me apercibo de eso. Y hago cosas en contravía
a su presencia y lo que terminamos es contristándolo. Yo hablaba de esto con mi esposo y él me decía, es como si yo viviera en esta casa contigo y tú me encerraras en una habitación y me dijeras como usted no existe, no quiero que me diga, no quiero que me hable. Así muchas veces hacemos con el Espíritu Santo. Cuando Él nos habla directamente, como no nos gusta lo que nos están diciendo, le hacemos a un lado. Miremos lo que dice Primera Carta de Corintios, capítulo 2, versos del 10 al 11. Primera Carta de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dos versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, Él está hablando en un contexto de que Dios nos da la sabiduría, el apóstol Pablo. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Si Él conoce las profundidades de Dios, ¿qué no conocerá de nosotros? Todo. Él sabe cuándo decimos hasta una mentira piadosa y con qué intención la decimos. Entonces, fue el Espíritu Santo quien habló al espíritu de Pedro. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo viene y ministra a Pedro y le dice lo que está pasando para que se haga la corrección dentro de la iglesia, y él viene y confronta a Ananías y Zafira. Por tanto, Pedro los confrontó inmediatamente. Cuando el Espíritu Santo nos hable acerca de algo, debemos hacerlo inmediatamente. Porque a veces mi esposo es uno que me dice mucho, mami, no hay que esperar tanto para decirle a las personas, o yo te digo a ti o tú a mí, las cosas que no están bien. Y él y yo nos sentamos con sinceridad y nos decimos, nos cantamos la tabla. Amor, no estás bien en eso. Ella me dice, negra, no estás bien en esto, pero lo hacemos rápido para no dejarnos coger ventaja y permitir que después el enemigo haga con nosotros lo que quiera. Ananías y Zafira, si miramos en el capítulo 5, verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Eso a qué se les parece de la primera, como de lo primero que vemos en las Escrituras? Esta pareja. Esa es una, pero a Adán y a Eva. Ellos, Ananías y Zafira, cambiaron la mentira, la metieron en su corazón, cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo. Ellos estaban aparentando ser generosos como Bernabé, estaban aparentando ser los mejores cristianos del mundo, pero por dentro estaban corrompidos. Y resulta que eso muchas veces nos sucede a nosotros. A veces aparentamos o somos hipócritas dentro del mismo pueblo santo de Dios. Aparentamos ser muy cristianos y resultamos haciendo todo lo contrario con nuestras acciones. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Todos sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Esta misma estrategia la usó con Adán y con Eva. Miremos lo que dice Juan 8:44. Dice la palabra de Dios que Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Como dice el papá de todos los mentirosos, es Satanás. Ese es el que las inventa y las ve, y también las ve hacer. Un terreno, aquí, ya lo buscaste, Sandrita, es Juan 8:44. Dice la palabra de Dios. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. Él es padre de mentira.
Miremos esta frase que me encontré muy particular y dice, si decimos una mentira el tiempo suficiente, eventualmente la creeremos y esto deformará tanto nuestra conciencia que comenzaremos a ver la verdad como falsedad y la falsedad como verdad. Cuando ya la mentira se ha metido en nosotros, nos pueden decir, estás mal, y uno, no. Pero mira lo que dicen las escrituras, no, es que no atentemos, porque falsificamos tanto esa verdad en nosotros, o esa mentira, perdón, en nosotros, que luego se nos convierte para nosotros en una verdad, y falsificamos esa mentira y la cambiamos por la verdad del Señor. Un terreno, hermanos, no se vende de la noche a la mañana. Yo me imaginaba en esta escena de ellos dos, planificando cómo iban a decir la mentira. Y lo peor de todo, dos esposos, porque ella no le dijo a Ananías, estás mal, no hagamos eso, o Ananías a Zafira. Hombre, tenían ahí todo lo necesario para los dos salir de esa mentira, pero lo que hicieron fue hacerse cómplices el uno del otro. Y eso sucede también en nuestras vidas. Si somos hermanos en la fe, no podemos hacernos cómplices de las cosas malas que están haciendo nuestros hermanos. Debemos hablarles la verdad y que ellos, por la misericordia de Dios, antes de que venga un juicio severo, ellos sean corregidos. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Lo primero entonces que hace el Espíritu Santo es que usa a Pedro. Vamos a mirar lo segundo que hace. Usa el poder de la palabra. Y eso lo encontramos cuando él le dice a Ananías y a Zafira, y ellos inmediatamente, Ananías y Zafira caen, en el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Él usa el poder de la palabra para contrarrestar todo lo negativo que hay en nuestras vidas. Aquí estas palabras son directamente dadas por el apóstol Pedro, pero es el Espíritu Santo usando este canal para atacar directamente el problema. La palabra de Dios es lo que más confronta nuestras vidas. Si yo no la leo, si yo no la estudio, si yo no la aplico, yo voy a estar andando en mentiras. Todo lo que digan afuera lo voy a creer. Todo lo que me diga una persona que no tiene nada que ver con el Evangelio, lo voy a creer. Todo lo que me digan en mi casa, lo voy a creer. Menos lo que tengo que creer, la palabra de Dios. La palabra de Dios es como espada de doble filo, que entra y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y lo que tenga que destruir que haya en nuestro ser, eso lo hace la palabra de Dios. El Espíritu Santo estaba en ese momento dentro de la iglesia. La iglesia estaba en formación y él necesitaba empezar a corregir el problema que iba a empezar a darse. Si él permite que la mentira se filtre, es como si dejaran entrar a Satanás. Una congregación mentirosa. Y hoy veía un documental con mi esposo acerca de eso, que en este momento hay una situación muy triste en las iglesias. Y es que se ha permeado mucho el Evangelio. Ahora es más fácil decirle a las personas, tranquilo, usted está bien para que la iglesia se llene. Permiten que en las alabanzas cualquiera haga la alabanza, cualquiera sin testimonio, con tal de que llene la iglesia con shows. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y se está notando mucho es en los jóvenes. Los jóvenes, para poder ser atraídos, están usando un evangelio laxo, un evangelio que no es verdadero. Es un evangelio lleno de mentiras. Ananías y Zafira fueron dos personajes que por la misericordia de Dios, yo cuando leía el texto pensé, Dios mío, se condenaron, ¿no? ¿Sabe qué hizo el Señor? Los cortó antes por la misericordia, pero también lo hizo para que la iglesia entrara en un temor reverente. La palabra de Dios lo dice. Al final vemos por qué el Señor lo hace. Y precisamente hace ese juicio sobre ellos para que la gente que está ahí entienda, no puedo hacer eso. O sea, la mentira y la verdad no pueden andar juntas. O soy de la verdad o soy de la mentira.
No hay un término medio. Entonces vemos que el Espíritu Santo usa dentro de la congregación allá, en la primera, digamos, de las primeras iglesias que hubo, en la iglesia primitiva, y usa hoy aquí los mismos canales. Usa la palabra de Dios, usa la congregación, usa los hermanos, precisamente para que nosotros podamos ser transformados desde adentro hacia afuera. El juicio, hermanos, vino sobre Ananías y Zafira. El poder de la palabra salió de la boca de Pedro, como si el mismo Espíritu Santo les hablara a ambos. Ananías, al escuchar estas palabras, cayó y expiró. El juicio vino sobre Ananías, pero Zafira tenía una oportunidad que tampoco aprovechó. Ella llegó 3 horas después. Ella era su cómplice. Las mentiras nos destruyen a nosotros y a nuestra comunidad. Por eso Dios las detesta. Vamos a buscar, Sandrita, por favor, Proverbios 12:22. No solamente el Señor detesta las mentiras, sino que las odia, las aborrece. Proverbios 12:22. El Señor aborrece a los el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan en la lealtad. Esta versión dice: el Señor detesta a los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Y miremos Proverbios 6:16. Versículo 16. Dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que le son detestables. Aborrece, detesta, odia las mentiras. Dice: a los ojos que se enaltecen, es decir, las personas orgullosas, la lengua que miente está en segundo lugar. Y las manos que derraman sangre inocente. Pero mire que ese está por encima de este. Uno con una mentira puede hacer muchísimo daño. Muchísimo daño. Puede permear, puede dañar una relación de años, puede dañar una relación de amistad de años, de pareja. Una mentira puede dañar lo que sea, puede dañar la comunidad. La lengua mentirosa, entonces, hermanos, Dios la detesta. Y miremos lo que dice Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla. Si decimos tener al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, ¿cómo me estoy relacionando con Él? Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Nosotros nos podemos burlar del Señor. Nunca nos podemos burlar de Dios. Esto, recordemos, ocurrió en el Antiguo Testamento con Nadab y Abiú, que intentaron ser muy suspicaces, y lo que hicieron ellos fue entrar dentro de la congregación un incienso extraño. Eso que estaba pasando ahí era un incienso extraño. Ellos habían dicho que habían vendido la heredad, pero eran mentiras. Acán, vemos en Josué 7:25, con el manto, eso es como para tenerlo como información. También robó un manto y no se lo dijo a la congregación, y el Señor hizo juicio sobre la congregación. Y él le tocó contar la historia y decir que había sido él, y sobre él y su familia recayeron todo el juicio de Dios. Este entonces es uno de los pecados más abominables que pueda cometer el siervo de Dios: engañar a la iglesia respecto a su relación con Cristo y por ende con su Santo Espíritu, a fin de ganar gloria y reconocimiento, tratando de fingirse como Bernabé, un cristiano genuino. Ananías y Zafira mintieron acerca de su ofrenda, y Dios consideró esa mentira contra el Espíritu Santo como una grave ofensa. La pregunta es: ¿eres un cristiano honesto? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Somos cristianos íntegros? ¿Somos cristianos que andamos en la verdad o andamos en la mentira? Hoy es tiempo de que evaluemos nuestra relación con el Espíritu Santo.
Porque dependiendo de cómo esté mi relación con el Espíritu Santo, está mi relación con la comunidad. Entre más me relacione con el Espíritu Santo, mejor me voy a relacionar con los hermanos. Vamos a, entonces, para la segunda pregunta, para que finalicemos. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo que vivamos y aprendamos? El caso de Ananías y Zafira es un vivo ejemplo de una relación que no estaba basada en la verdad, sino en la mentira. Ellos se habían dejado permear con la mentira de Satanás y habían empezado esa relación mal. Por eso nosotros necesitamos evaluar cómo estamos relacionándonos con el Espíritu Santo. ¿Qué entonces es lo que Él quiere para nosotros hoy? Primero, Él quiere que seamos conscientes, que entendamos que Él está dentro de nosotros, que Él es la misma esencia de Cristo en nosotros, que Él vive en nosotros y por nosotros. Vamos a mirar lo que dice Ezequiel 36:27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Dice la palabra de Dios: infundiré mi espíritu en ustedes, aquí está la promesa, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Para eso está el Espíritu Santo. ¿Yo cómo voy a obedecer las leyes y los preceptos de Dios si ni siquiera la conozco? Si ni siquiera la leo. Necesito interiorizarme con la palabra para poder entender qué es lo que Dios me está hablando a mí y que esto haga efecto. Porque Él infunde en nosotros su Santo Espíritu es precisamente para eso. Entonces lo que Él quiere que entendamos hoy es que Él está en nosotros y que seamos conscientes de su presencia. Lo segundo que Él quiere que nosotros entendamos hoy es que cada mentira que nosotros digamos es un grave pecado que Dios abomina y que por tanto nos impide relacionarnos con el Espíritu Santo y con la comunidad. Tercero, que si nosotros no nos arrepentimos, enfrentaremos el juicio de Dios. Ellos lo enfrentaron inmediatamente. Él muchas veces espera pacientemente para que nos arrepintamos, pero el juicio viene. Porque nosotros tendremos que comparecer ante Cristo por las cosas buenas y las malas que hagamos, por las palabras ociosas y por los malos pensamientos. Lo que dice Apocalipsis, y quiero que lo miremos, 21:8. Mira hasta qué tan tremendo es esto. Cuando nosotros escuchamos la tercera canción, que eran las bodas del Cordero, él habla de una iglesia limpia, una iglesia perfecta. Y esa es la tarea del Espíritu Santo dentro de la iglesia, de la comunidad, dentro de cada uno de nosotros, llevarnos limpios para cuando Cristo vuelva. Dice, pero los cobardes, miren esta lista, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos. Mira dónde está esto. Todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Mire qué tan tremendas son las mentiras. Entonces Él quiere que nosotros comprendamos y entendamos quién está dentro de nosotros, que las mentiras son abominables para Dios y que si no nos arrepentimos, el juicio viene sobre nuestras vidas. ¿Qué más quiere el Espíritu Santo que comprendamos a través de este pasaje? Él desea que entendamos que la iglesia de Cristo es un lugar sagrado para el Espíritu Santo y que todo lo que hagamos en contra de un hermano, lo estamos haciendo en contra del mismo Dios. Todo lo que hagamos en contra de Dios, lo estamos haciendo en contra de la comunidad. Él quiere que seamos honestos en cada área de nuestras vidas, pues las mentiras van en contra de la verdad. Y lo último es que Él desea que lo tengas en cuenta en todo, para que puedas ser corregido a tiempo. El Espíritu Santo, hermanos, nos conoce
y nos anhela celosamente. Hoy vimos la trágica historia de Ananías y Zafira y cómo el Espíritu Santo actuó. Asimismo actúa en nuestras vidas. Para ellos el juicio fue inmediato y también podría pasarnos a nosotros. Si intentamos jugar con Él tratando de engañarlo, pero también vimos qué aprendimos y qué es lo que Él quiere que vivamos. Solo existe una verdadera transformación en nuestro interior si realmente nos relacionamos de manera sincera con Él y le abrimos nuestro corazón. Y por último les voy a dar, y también para mí, este es un desafío. El desafío hoy es que vivamos vidas cristianas en completa honestidad, que desechemos cualquier hipocresía y mentira que haya en nuestro corazón. Y esto se verá reflejado en nuestras relaciones y especialmente en nuestra relación con Dios y con nuestra comunidad. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Este pasaje es un pasaje muy interesante que podemos leer en casa y sacarle muchísimas otras enseñanzas, pero realmente lo que el Señor habló a mi corazón es precisamente eso, que necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con la comunidad. Hoy te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos entonces a hablar.